tardes iniciamos la charla 6 de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Estamos ahora en el sur de Jerez. Vamos a recorrer los nuevos barrios de la avenida Puerta del Sur y los barrios más antiguos de Federico Mayo. Como hemos ido viendo, hemos ido recorriendo la ronda de circunvalación y ya tras este nudo tan importante de la carretera Puerto Santa María y ya también salida también hacia Cádiz, vamos a recorrer ahora todo este tramo, hasta esta salida sur que veremos que tiene una compleja historia. Vamos a seguir la circunvalación, aunque la circunvalación ya se marchaba hacia allí. Realmente consideramos que esta es la circunvalación, que es la circunvalación un poco de Jerez. Entonces vamos a tratar todo este barrio sin llegar a tocar el casco histórico ni las rondas antiguas, prácticamente hasta la línea del ferrocarril, del antiguo ferrocarril que iba a Bonanza. Si uno ve el Jerez califal y va viendo cómo va creciendo respecto al califal, respecto ya al Jerez medieval, al Jerez de la Reconquista, vemos que curiosamente tiende hacia el sureste, por así decir. Está claramente la ciudad está creciendo hacia aquí. No hacia aquí, porque quizá estaba aquí el Alcázar, era una zona de más pendiente, una zona en principio entendida para la defensa de la ciudad. Por eso hacia aquí va creciendo muy poquito, si os fijáis. Sí que a partir de estos barrios medievales sí que empiezan a aparecer nuevos barrios y uno de sus límites va a ser el ferrocarril, la vieja línea del ferrocarril. Pero luego ya, desbordado ese ferrocarril, ya venimos a la circunvalación y aquí yo tenía mis dudas sobre cuál podía considerar que era el límite, porque realmente este barrio se hace a la vez, quizá un límite podría ser hasta aquí, hasta el estadio, pero en fin, como veis aquí he tenido mis dudas. Pero bueno, está claro que este es el límite, un poco el límite que vamos a tratar. Entonces vamos a pasar desde esta gran plaza de la gran rotonda de la A4, del Carrefour, y entramos por la avenida Puerta del Sur. Si vemos cómo era todo esto antes, nos damos cuenta de cómo los planos antiguos siguen marcando la historia de la ciudad. Fijaros, este es un plano muy bonito, del final del siglo XIX se va dibujando hasta la Guerra Civil prácticamente, y un poquito después. Fijaros que aquí tenemos el Jerez antiguo, el Jerez medieval, y cómo el ferrocarril La Bonanza marcó claramente una frontera. Luego otra de las fronteras fue este ferrocarril que iba a Chipiona, realmente Sanlúcar, y cómo desde aquí opta por venir por aquí, la que va a ser la avenida Blas Infante luego, y dirigirse hacia el sur. Una cosa muy extraña, porque hemos visto antes que este era el camino que iba a Puerto de Santa María. Esta era la salida de la puerta del arroyo y también de la puerta del Alcázar. Y este era un camino muy importante. Ahí vemos también el camino viejo de Rota, y por aquí salían viejos caminos de la ciudad antigua. De la ciudad ya medieval veremos que los caminos salen hacia allí. Lo vamos a ver ahora. Y aquí, como veis, había unas laderas con bastante pendiente que caían hacia un valle, un pequeño valle, una ensenada, donde el arroyo, este arroyo que hemos visto de la Loba, al lado de la cañada de la Loba, se metía por aquí y luego venía ya por donde ahora tenemos el polígono industrial. Es decir, que aquí, como veis, había una serie de arroyos que formaban como una especie de lago o de laguna. Muchos hablan de que aquí, en época árabe, aquí estaba una zona de una especie de bahía de agua al pie de San Telmo, lo que llamaban playas de San Telmo. Es decir, que aquí se forma, como veis, debido a los desfiladeros que genera esta sierra, se formaba como una especie de embalsamiento que un poco se ha recuperado con las lagunas que se han hecho aquí. Pero realmente las playas estaban más aquí. Y fijaros cómo al lado de ese arroyo venía una cañada, y fijaros cómo el dibujo de la cañada es el que ha dibujado realmente este nuevo barrio. Es decir, que Jerez está llegando, como veis, está llegando, ya en Ikea llegó a esa vieja cañada, es decir, que esa vieja cañada está marcando un poco el diseño urbano del nuevo Jerez. Aquí teníamos la laguna de Torrox, que ahora ha sido, como en cierta manera, ampliada o reconstruida. Porque fijaros que lo que os digo es curioso. El Jerez medieval da la impresión que su salida importante era hacia el sureste, que es esta carretera que desciende de esta
colina en que se asienta Jerez, de esta meseta, de Monte Alegre Alto, para llegar hacia la Cartuja, porque aquí había un puente muy, muy importante, el puente de la Cartuja. Es decir, da la impresión que no había puentes más allá, hacia el sur, hasta el puerto de Santa María. Es decir, que este era un puente importantísimo, porque era la manera de cruzar el río. Y da la impresión que todos los caminos se dirigían hacia aquí, dejando olvidado un poco toda esta hondonada de San Telmo. Fijaros, ¿por qué cuando se hacen las carreteras nacionales se hace este trazado en que va a buscarse esta otra cañada que salía de la ciudad y que se dirigía pues probablemente a las marismas, a las dehesas del Guadalete? Porque fijaros que esta carretera, una vez que ha llegado hasta aquí, hasta lo que era probablemente ya zona acuática, opta por ir rodeando los acantilados de esta sierra, las laderas de esta sierra. Fijaros como aquí se ve muy bien. No hay ninguna carretera importante que logre cruzar el Guadalete. Ya veis que aquí el ferrocarril iba haciendo un trazado más sinuoso y venía pegado a la carretera. Ese ha sido desviado y aún queda el viejo trazado del ferrocarril. Aquí vemos como esa carretera, curiosamente, no cruza el Guadalete, este era el puente de la Azucarera, pero no tenía continuidad, ya lo veis, sino que lo que ha hecho ha sido rodear toda esta cordillera. Si vemos aquí, nos damos cuenta que ese camino del puerto de Santa María, ¿por qué no fue elegido por la carretera nacional como trazado? Pues porque subía esta pequeña sierra. Es decir, da la impresión que este otro trazado lo que ha querido ha sido rodear esta sierra a la llanura del Guadalete para evitar este puerto. Es un poco extraño porque ha dado, como veis, mucha vuelta. Quizá también lo que quería era llegar al portal, al puerto de Jerez. Y aquí veis cómo la A4 sí que ha tomado este viejo camino y le ha dado vida y, como veis, sube el puerto con estas curvas, logra cruzar el puerto. Es decir que al final este viejo camino ha sido retomado por la A4, no por la nacional, por la antigua nacional. Aquí vemos cómo ese camino, una vez que había llegado aquí, ya iba hacia el puerto de Santa María y aquí se cruza con el viejo camino, que ahora ya sí que crea un nuevo puente para ir hacia Cádiz. Bueno, aquí vemos cómo llegaba el viejo camino. Fijaros qué plano tan bonito. Aquí veis todas las marismas que había aquí. Estos planos son una preciosidad. Para que sepáis, aquí son viñedos y el resto son campos de cereal. Bueno, ya veis cómo llegaba el camino al puerto de Santa María y aquí teníamos este puente para dirigirnos hacia Cádiz. Esto ha sido alterado, ya veis, por los nuevos trazados y el ferrocarril sí que sigue el viejo trazado. Luego, esto os los quiero poner para que veáis qué planos tan bonitos. Bueno, fijaros la gran playa que había aquí. El ferrocarril y el camino y la carretera van juntos por una zona muy complicada, porque ya veis que son terrenos semimarítimos ya. Aquí llegaba a Puerto Real, el ferrocarril se preparaba para pasar con una barca, mientras que las carreteras y el otro ferrocarril tenían que ir rodeando toda esta bahía para llegar a Cádiz. ¿Ya veis qué recorrido tan precioso? Aquí tenemos el puente y el nuevo puente que yo creo que no había ninguna necesidad de hacerlo. Y sin embargo vemos como el otro camino que hemos seguido, fijaros cómo cruzaba el Guadalete por ese puente, que era un puente muy valioso, y se dirigía hacia el sureste. Fijaros cómo aquí venía otra cañada, que en cierta manera se venía por esta orilla, y cómo la nueva autopista no ha respetado el valle, sino que ha ido por el centro del valle, por los terrenos más ricos y más valiosos, y ha producido aquí un nudo muy, muy complicado. Ya veis qué pena, en un paraje tan histórico como el Torno de la Cartuja, pues ha producido ese nudo. Yo pienso que la autopista tenía que haber librado este valle y haber venido probablemente más por aquí. Y luego ya veis que cruza todas las zonas de regadíos y marismas. Aquí vemos cómo esa carretera ya tiene tenemos la nueva carretera, y aquí teníamos la vieja carretera y este también camino, que también es un camino importante porque va ligado a la orilla sur del Guadalete. Y aquí, como vemos, la autopista que va rodeando todo este territorio.
Aquí la autopista, como veis, va apuntando directamente hacia Cádiz. Es decir, que al final, como veis, hay una serie de rodeos de las bahías, de las lagunas. Aquí veis todo este paisaje, cuando todo esto era un paisaje aún virgen y el recorrido era siempre a través de Puerto Real, Puerto de Santa María. No había atajos, por así decir, para llegar hacia Cádiz. Bueno, y aquí vemos cómo la autopista va rodeando y mientras que la A4 va hacia el puerto. Con lo cual está claro que se iba a producir un cruce importante ahí. Bueno, y ahora volvemos al recorrido que habíamos iniciado. Vamos a llegar a esta rotonda. Aquí vemos el plano este de los años 70, que es un plano más detallado y muy interesante también. Ya veis que ya está hecha la barriada de Federico Mayo, aparece la barriada de la Consolación, la de Santo Tomás de Aquino, y aquí tenemos el viejo ferrocarril, que veis que se metía entre las actuales bodegas, casi hasta la ermita de Guía, y aquí tenemos el viejo ferrocarril, que ha marcado un poco el borde del Jerez antiguo. Aquí lo vemos más cerca. ¿Veis? Aquí había un camino que iba desde este cruce de la Nacional 4, que ya aquí marcada por aquí, ha olvidado ya esta vieja carretera, pero esto fijaros cómo ha marcado un poco el trazado de esta ronda que vamos a seguir ahora. Ya veis que esto era un territorio, aquí se ve muy bien como había un promontorio, como una especie de pequeña laguna que estaba al pie de la ciudad. Quizá por eso la ciudad no creció hacia el sur, quizá esta laguna era insalubre, quizá traía mosquitos, enfermedades, y por eso Jerez prefiere ir siempre por la parte alta. Aquí tenemos ya la visión de lo que vamos a recorrer. Como veis, ha habido respecto a la barriada Federico Mayo, luego hubo nuevas ampliaciones, el estadio, y luego una nueva actuación de manzanas, de mezcla de bloques y de adosadas que llegan a estas nuevas lagunas y luego saltan también, una nueva urbanización salta al sur. Bien, esta era la gran rotonda que veíamos acabábamos el otro capítulo. Aquí tenemos la A4. Nuestra opinión es que todo esto ya puede desmontarse y crearse una gran plaza de entrada a Jerez, porque esta no es una buena entrada. Ya veis, tantos carteles, todo esto tendría que desaparecer. Y aquí enfilamos esta avenida, que hay que decir que está muy bien ajardinada. Aquí tenemos un elemento buenísimo, que es esta amplitud que se tiene en esta entrada a Jerez. Quizás el punto más digno de toda esta rotonda. Y ahí tenemos la avenida que empieza ya, Puerta del Sur, y la entrada al centro comercial. Es un centro comercial potente, con cines, y creo que viene muy bien en este punto, aunque podría haber estado mejor quizá más en el centro de nuestras barriadas que vamos a ver de Federico Mayo y de Puerta del Sur. Está un poquito en el extremo porque enfrente no tiene ningún barrio residencial, es decir, está un poco en el extremo, no en el centro de las áreas residenciales. Fijaros que rodeando hay también un hotel, que si fuera un poquito más expresivo, pues sería una pieza muy bonita en la entrada de Jerez. Siempre es bueno un hotel, este es como muy callado, demasiado austero. Ya veis que es un centro comercial muy grande, muy amplio. Allí vemos aquella torre que tanto daño nos hacía al lado de la ermita de Guía. Fijaros qué presencia tiene, qué pena. Y aquí tenemos las distintas entradas al Carrefour y a los cines. Los centros comerciales, nos guste o no, en la ciudad moderna, donde son bloques de torres, barrios de torres, de unifamiliares, pues realmente son necesarios porque muchas de esas torres no tienen comercio en planta baja y es un urbanismo tan roto, tan disperso, que ya la única solución para unificar es crear centros comerciales, que al final son la plaza mayor de estos barrios. Aquí ya veis, es un espacio amplio y fijaros el tamaño, es una pieza muy poderosa, casi en tamaño compite con las grandes bodegas y bueno, está realmente bien situado entre gigantes como él. Ya veis, estas grandes bodegas, estas otras, bueno, y a la vez, bueno, estos jardines vienen muy bien para... Aparte que, fijaros que hasta el Linz, esta Mercadona, es decir, se ha convertido en un centro de comercio. Y aquí aparece la avenida Puerta del Sur con esas preciosas jacarandas y palmeras, muy bonita urbanizada. ¿Veis? Aquí empezamos ya. Y quería comentaros, fijaros, el que quiera saber más sobre la historia de la ciudad y sus leyes secretas, puede leer mis 2 charlas que son Historia Urbana de tu ciudad o muchas charlas en que cuento la historia de tu ciudad.
Fijaros que esta es el Jerez califal con su muralla. ¿Dónde tenía el Jerez califal el mercado? Aparentemente lo tenía aquí, en la plaza del mercado, un punto extraño, la verdad. Muy probablemente también en la Puerta Real, donde luego aparece la Plaza del Arenal, habría un gran mercado. Incluso quizá también llegó a haber mercados en las puertas donde está Santiago y en la puerta hacia Sevilla también. Después, cuando ya Jerez va creciendo, probablemente en la Plaza del Carbón se cree que ahí había un importante mercado, también en San Telmo había ferias, mercados, probablemente en este punto donde acaba la calle que ahora vaya hacia la estación y también, como digo, en la puerta hacia Sevilla, es decir, probablemente en lo que eran las puertas de la ciudad medieval habría puntos de mercado. Fijaros que ya en el siglo, cuando ya se expropian los conventos, fijaros los franciscanos, siempre en torno a la ciudad medieval se colocaban a las puertas, fuera de la ciudad, se colocaban franciscanos y dominicos. Los dominicos en la salida más tranquila y los franciscanos en la salida más vital. Ambos vivían de las limosnas, pero unos querían dedicarse más al estudio y los otros no les importaba estar en la puerta de más vida. Por eso se colocan siempre los franciscanos al lado de la puerta de más vida y por eso la mayoría de conventos franciscanos han tenido mala suerte, han desaparecido, porque sigue siendo el punto más vital de la ciudad. Y con la desamortización se crean los mercados, muchas veces, en muchísimos casos, donde había conventos de franciscanos. Y este está sobre el claustro de franciscanos. Entonces yo diría, ¿cuál es el heredero de estos grandes puertas de mercado? Pues quizá este está bien situado. Uno puede pensar, fijaros, que está en una situación muy parecida, no es el borde de la ciudad hacia el sur, como tendría que haber sido aquí. Yo creo que tendría que haber estado ese Carrefour en esta gran plaza de entrada a Federico Mayo y a Puerta del Sur. Pero bueno, se colocó aquí. Y ahora ha aparecido otro, ya veis, este gran centro comercial que no responde a ninguna situación. Alguien podría decir, bueno, es el equivalente, es la homotecia del mercado musulmán. Puede ser, pero luego veremos cómo este hubiera estado muy bien en estos barrios sur, que están muy necesitados de un poco de vida integradora. Pero bueno, fijaros qué interesante es cómo los nuevos mercados, también podríamos añadir Mercajerez en esta sucesión, pero son centros de muchísima vida, sobre todo en estas barriadas nuevas de bloques. Bueno, y aquí seguimos Puerta del Sur. Fijaros que es una avenida bonita, quizá le faltó un poquito de claridad en su urbanismo, porque va mezclando bloques con viviendas adosadas. ¿Veis? Las palmeras ayudan muchísimo, incluso el que haya comercio en planta baja, pues es muy bueno, a pesar del foco de los centros comerciales. Pero de repente, veis, aparece la tipología de adosadas, que a mí no me parece mal, sobre todo en estas zonas ya de extrarradio, pero curiosamente se mezcla con tipología de bloque no muy alto, en un mix un poco extraño. Aquí tenemos las adosadas, que aunque la gente las critica mucho, sobre todo los arquitectos, a mí me parece un esquema magnífico. Todo hombre sueña, toda familia sueña con tener una casa desde el suelo, desde la tierra hasta el cielo, y si además tiene un jardín o dos jardines, pues a mí me parece una maravilla. Es verdad que ocupan más territorio, pero tampoco tanto como se dice. Aquí vemos ya los grupos de adosadas. Aquí tenemos un conjunto interesante, que es un grupo de viviendas que a la vez tiene adosadas hacia el parque. Pero como veis, el esquema es un poco confuso, porque hay mezcla de bloques, de adosadas. Yo creo que hubiera sido ya mejor asumir que era una zona de baja densidad y que todo hubieran sido adosadas, porque uno compara el número de viviendas que hay aquí, contando el espacio que necesitan de plaza, y suma las que hay aquí, veréis que la diferencia no es tan grande. Y luego fijaros cómo esta ciudad tiene la suerte de tener este gran parque de articulación con la vieja ciudad y luego tiene toda esta zona central con muchísimas dotaciones. Pero es un esquema de ciudad que le falta una gran plaza, le falta un punto de relación. Yo creo que los urbanistas que hicieron esta ciudad no supieron muy bien a qué esquema quedarse. Si apostaban por los bloques, como parece que apuestan en parte de la avenida, sobre todo en esta zona, se apuestan por las adosadas, como se van mezclando aquí, en fin, es una pena que no haya habido una claridad. Y eso le pierde cohesión esta ciudad del sur. Aquí vemos que hay los últimos bloques y luego ya aparecen los lienzos de adosadas,
cada una con su tipología más o menos interesante, acogedora, más tradicional, y que curiosamente acaba ante ese gran parque fluvial de las lagunas. Ya se ve que el urbanista no supo qué iba a pasar aquí. Fijaros cómo las aceras mueren, cómo esto está sin jardinar, sin preparar. Es un tema extraño. ¿Por qué no se está tratando este gran parque, que puede ser un gran parque de escala urbana? Fijaros, está prácticamente abandonado. Y se ve que la urbanización no sabía lo que iba a pasar, porque fijaros que estas casas dan la espalda al parque. No sé qué sucedió aquí en la tramitación o en los resultados para que se produzca este corte tan radical. Porque aquí la ciudad, fijaros que puede tener, al fin y al cabo, recordáis que por aquí venía la cañada, era el arroyo, era el límite de la ciudad. No entiendo qué pasa aquí para que esto no sea ya un gran parque perfectamente jardinado como este que tenemos aquí. Esta es otra avenida, la avenida principal. Allí vemos cómo la urbanización, apareció otra urbanización al otro lado de las lagunas. Y este es el eje principal. Ya veis que hay muchas tipologías de vivienda, una en baja más uno, otra en baja, pero todas son muy interesantes. Y si seguíamos la avenida, llegábamos a otra área comercial central, al día, con dotaciones enfrente, y aquí teníamos esa avenida que hemos visto que acababa en el Parque de las Lagunas. Fijaros que aquí también tenemos una gasolinera, siempre las gasolineras aparecen en los puntos clave de la ciudad, y seguimos el recorrido. Vuelven a aparecer los bloques de baja más 4, por suerte con comercio en planta baja, pero ahí nos vamos a encontrar con otros casos. ¿Veis? Aquí ya empiezan los problemas porque empieza a aparecer vivienda en parte en planta baja en estos bloques. Fijaros, siguen en la urbanización, sin embargo aquí se ha olvidado el ajardinamiento, ya veis que se ha roto el ajardinamiento de las aceras y eso es una pena, no sé qué pasa aquí. Aquí veis, ya aparece la vivienda en planta baja. Esto es, en mi opinión, es muy doloroso. ¿Por qué? Porque estas viviendas tienen su pequeña terraza, pero estas pobres no. Yo opino, siempre que se pueda, que a estas viviendas de planta baja en todo Jerez, la hemos visto en los barrios de San Benito, a todas hay que darles una franja propia, que sean pocos metros, 2, 3 metros, para que tengan un jardín, una terraza, un ambiente de intimidad. Aunque haya que modificar el trazado de las avenidas, eso no es problema. Pero es que mejoraríamos muchísimo la vida de esas viviendas. Aquí vemos, por ejemplo, viviendas que han hecho eso. Fijaros que han creado un espacio para esa vivienda en planta baja, que así por lo menos pues tiene un espacio para ella. Es decir, se ve que el arquitecto se preocupó mucho más que el arquitecto anterior. Mirad qué bonitas eran casi recién acabadas. Yo siempre agradezco cuando una vivienda tiene su terraza, porque es un elemento de desahogo, y agradezco a este arquitecto que se preocupara y también se nota su preocupación para que la planta baja tenga una mayor intimidad. Basta retrasarse un poquito y ya logras que esa vivienda en planta baja sea mucho mejor. ¿Veis? Es una pieza muy bonita esta. Seguimos, son fotos del año 2008, ya veis, y aquí hemos pasado ya al 24. Seguimos con esos grupos de vivienda que yo creo que son interesantes. Siempre la terraza aporta mucha riqueza a una vivienda. Llegamos ante dotaciones sanitarias que aparecen aquí, y aquí ya aparecen otros bloques que nos recuerdan mucho a los anteriores, con comercio en planta baja, el área sanitaria. Ya veis que aquí hay una cosa extraña, y es porque este arquitecto que se preocupa por este tema, sin embargo, ha creado estos bloques paralelos, siguiendo la típica tradición europea. Siempre de Europa nos viene lo malo, cuando podía haber creado una gran plaza hacia el sur. ¿Veis? Lo vemos aquí. ¿Por qué este paralelismo de bloques que se van tapando unos a otros? Este es el urbanismo típico europeo, que es un desastre. Porque fijaros que prácticamente si hubiéramos creado una plaza, habrían cabido las mismas viviendas. Más o menos lo que ha hecho este arquitecto. Lo mismo nos va a pasar aquí. Aquí este también lo ha hecho muy bien, fijaros. No sé, da mucha pena. O este, por ejemplo, ¿por qué no se volcó hacia el gran parque fluvial que hay aquí?
A veces uno no entiende en qué están pensando los arquitectos. Aquí llegamos a una pieza preciosa. Es una arquitectura muy bonita. Es este hospital. Fijaros qué elegancia. Es como un paquebote, como un transatlántico, con estas largas ventanas. A mí ya veréis que me encantan las grandes ventanas porque dan una libertad enorme a la habitación. Enfrente tenemos esta actuación y aquí vemos ese hospital que es fantástico. Fijaros qué pieza tan bonita. Ennoblece mucho la avenida y el barrio. Seguimos ya, casi nos vamos llegando casi ya a las últimas manzanas de esta zona. Aparecen más dotaciones de nuestra última gran manzana que se abre hacia el norte. Es curioso, en vez de abrirse hacia el sur, ha preferido abrirse hacia el norte. Y aquí tenemos una sucesión de dotaciones y aquí vamos a encontrarnos con un barrio de unifamiliares, adosadas, antiguo, otro barrio de bloques de los 50-60 y este final que no está muy bien resuelto. ¿Veis? Aquí vemos las grandes dotaciones a la derecha y ahí vemos llegar ese barrio de adosadas. Acabamos las dotaciones, aparece el barrio. Es verdad que era difícil en una avenida donde están apareciendo escalas tan distintas crear una unidad, porque claro, aquí fijaros, aparece una escala de unifamiliares antiguas, pero bueno, el arbolado logra dar unidad a la avenida. Aquí veis este grupito. Y la última pieza, que podría haber sido una pieza muy interesante, pero da la impresión que se ha complicado mucho, porque es la pieza que da paso a la rotonda. Es verdad que quizá aquí no podían llegar adosadas, porque es una rotonda muy importante, era necesaria una pieza, y bueno, se ha tratado de crear una pieza interesante, ya veis la galería superior, pero fijaros qué pena, vivienda en planta baja sin ningún tratamiento para ella. Y veis, se intentó crear algo interesante aquí, y bueno, está a punto de lograrlo. El fallo es la vivienda en planta baja, en fin. Y llegamos ya a la gran rotonda. Aquí tenemos otra pieza que tampoco resultó muy afortunada, la gasolinera, cómo no, y la llegada al siguiente, la salida hacia el polígono empresarial, otra gasolinera, todo indica un McDonald's, lo cual indica que es un punto importante en la ciudad. Aquí es donde creemos que está faltando un centro de comercio. Pienso que el centro de comercio tan enorme que vimos al oeste de Jerez, donde estaba Ikea, todo aquello, quizá podía haberse desdoblado y haber venido aquí. Yo creo que este era el sitio, para haber dado mucha vida a todos estos barrios que carecen de esa dotación. En vez de haber, es verdad que allí también están los barrios de San Benito, pero el comercio se colocó detrás de las colinas del hospital, de San Juan de Dios, no sé. No me parece que fuera un punto bueno. Creo que esto hubiera sido un punto perfecto para un centro comercial que diera vida y unificara todos estos barrios. Aquí vemos este barrio de Adosadas que llega aquí y fijaros cómo el arroyo realmente venía por aquí. Y da la impresión que nos hemos olvidado de que este gran parque verde tendría que continuar por aquí flanqueando estas dotaciones. Y aquí aparece el gran polígono. Bueno, ya aquí lo veis muy bien. Fijaros cómo esta cañada y el arroyo se entremezclaban y dejaban estas colinas llenas de viñedos libres. Entonces yo creo que esto hay que lograr rediseñarlo mejor. Porque ahora quería que vierais, fijaros que aquí pasa este puente hacia la nueva urbanización. Bueno, aquí lo volvéis a ver y la vamos a ver ahora. Este es el puente que sube ya a la colina, a la urbanización, ya que salta al arroyo. Y aquí estamos al lado de, como veis, de las lagunas. Y sin embargo da la impresión que esta arquitectura no se ha dado cuenta que estaba en el punto más bonito de Jerez, dando a estas lagunas. Fijaros, apenas tiene terrazas. Y este paseo, y muchas veces me pregunto, ¿realmente necesitamos que esto sea un paseo rodado? ¿O podría ser ya una zona verde de borde de ciudad? Creo que sobran muchas calles en Jerez. Ya veis, la pena es, como siempre, vivienda en planta baja. Qué pena, porque si haces esto, pues retrásate un poquito y que ésta tenga su jardín, su terraza. Me da pena cuando los arquitectos se olvidan de esos detalles. Al final es la vida de muchas familias. Aquí venimos de solar
Yo pienso que esta carretera podría pasar a ser un paseo peatonal. ¿Por qué? Porque muchas de estos bloques ya veis que tienen acceso desde calles traseras. Bueno, aquí está esta zona que está aún sin completar. Fijaros cómo aparecen ya las colinas. Aquí piezas demasiado austeras, es una pena que no sean los huecos mayores, que no tengan el disfrute de las terrazas. Ya sé que son modas de arquitectura, pero a veces se prima más la estética. Aquí tenemos otra pieza que me parece mucho mejor en el sentido de que no hay vivienda en planta baja, como debe ser. Tiene mucha ventana, tiene este juego escalonado. Bueno, me parece interesante. Ya veis que es una pieza muy bonita, muy optimista, y eso que tampoco tiene terrazas, no le habría costado nada haber retrasado un poco de haber tenido terrazas. Fijaros que aquí estamos ya demasiado cerca. Yo creo que el urbanismo se acercó demasiado a las colinas cuando tenía todo el sitio del mundo. Tendría que haber dejado espacio para un paseo fluvial que tiene que venir por aquí. Este por lo menos sí que tiene terrazas, pero este vimos que había creado una plaza hacia el norte en vez de crearla hacia el parque que en un futuro habrá aquí. Aquí volvemos ya hacia la avenida. ¿Veis? Aquí estamos como acercándonos demasiado a lo que era el antiguo arroyo, como si nos faltara el sitio. Y aquí ya llegamos. Aquí vamos, perdonad. Dejamos ya este barrio, porque llegábamos ya aquí, y vamos a entrar a ver la parte trasera de todas estas manzanas en este maravilloso parque que es la transición hacia construcciones que ya estaban antes. Este es ese gran parque, la avenida Arquitecto Hernández Rubio. Esta es esa manzana que os decía que tenía adosadas que son interesantes. Ya veis que el arquitecto ha trabajado mucho trabajando los alzados. Este es un parque maravilloso. Así tiene que quedar el parque al lado de las lagunas. Fijaros, estos son esos bloques al lado de esas adosadas. El arquitecto hizo estos bloques que también se agradece porque, bueno, tienen mucho juego de volúmenes. Fijaros qué bonito es cuando la vivienda en planta baja tiene su espacio para ella. Pues es una vivienda muy digna y que a la inferioridad que le da estar en planta baja le da este desahogo que le puede hacer que sea equivalente a las viviendas superiores. Esto hay que hacer en todo Jerez donde encontremos un bloque que tiene vivienda en planta baja. Hay que quitar aceras, quitar espacio público y dárselo a esas viviendas. Veremos cómo mejora porque a la vez aleja la pieza de la calle, con lo cual la hace más íntima. Es una solución que ya sé que es complicada, pero bueno, aquí tenemos la pequeña parroquia y el parque que continúa. Grandes dotaciones, fijaros que es una zona de grandes dotaciones. Aquí tenemos el gran parque y ahí vemos viviendas que van apareciendo. Fijaros, parroquia del Santísimo Cristo de la Sed, y todo esto son dotaciones. Esta era la manzana que veíamos con esos bloques y sigue el parque. Aquí saltamos a otros bloques. Aquí llega una zona que flanquea el parque y separa los dos parques. Aquí teníamos esas viviendas que habíamos visto antes, con vivienda en planta baja, que por lo menos tienes espacio para ella. Aquí aparecen de repente adosadas, y como veis hay una mezcla de usos. Y aquí tenemos el hospital, fantástico hospital, que aquí que es un poco la entrada trasera. Y llegamos ya al siguiente parque. Este parque, que también es un parque de transición. Es una pena que no hayan podido unirse los dos, que en medio haya aparecido ese grupo de ahí. Ahí vemos el albergue ya en la avenida Blas Infante, que luego recorremos. Aquí tenemos las escuelas y ese barrio de adosadas que llegaba casi hasta Puerta del Sur. Y aquí vemos un encuentro entre dos tipologías, la de los bloques de Blas Infante y este barrio de adosadas. Vamos por detrás de esa tipología venida de Centro Europa, muy poco hispana, y ya se ve que son viviendas muy pequeñas que están necesitando amplitud. Estamos aquí, ya veis que aquí se mezclan distintas tipologías. Es una pena que aquí se mezclasen tipologías de bloque, como pasa aquí, como ha pasado por ejemplo ahí, y que no se hubiera seguido con esta tipología de viviendas adosadas, unifamiliares. Este es el gran albergue,
y el gran estadio con el enorme aparcamiento. Aquí veremos que hay unas posibilidades enormes de transformar este espacio en una zona de piscinas, una zona deportiva para todos estos barrios de aquí. Ahí vemos la silueta de la ciudad alta. Yo pienso que la ciudad no tenía que haber bajado a estas zonas llanas. Una ciudad que tiene sitio en la parte alta debe seguir en la parte alta. Siempre estas zonas bajas quedan desligadas un poco de la ciudad. Pasa en muchas ciudades que se baja a zonas que eran de aluvión, zonas de lagunas, y yo creo que no se debía haber bajado. Aquí aparece de nuevo adosadas. Aquí aparecen, ¿sabes si son adosadas o si son ya pisos de solo baja más 2? Estamos en este punto, y ya subimos por ahí. Subimos por esta avenida. ¿Veis? A mí la adosada realmente me parece que da una calidad de vida, sea grande, sea pequeña, con muchísimas posibilidades. Aquí tenemos este bloque que miró hacia el parque. Seguimos subiendo y aquí hay una zona de talleres que llegan hasta la plaza Consejo de Europa, que le llaman a esta placita. Y donde llegan esos barrios que veremos en las siguientes lecciones, cuando ya lleguemos al casco histórico. Fijaros allí donde la rotonda de 4 caminos, la ermita de Guía, qué pena ese edificio que ha roto la escala. ¿Veis? Estamos aquí, vamos a empezar a bajar por Blas Infante. Aquí quería que vierais un poquito, este es el vuelo americano del año 56. ¿Veis cómo esto estaba sin completar aún quedan restos sin completar, se creó esta barriada. Aquí tenemos Federico Mayo casi ya completo, y como aún no estaban hechas estos bloques, y fijaros, bueno, que iba bajando lo que eran todas las playas de San Telmo. Fijaros qué pena, yo creo que no se tendría que haber dejado este espacio para que Jerez hubiera crecido en la parte alta. Aquí ya se ve, este ya es del año 76, ya está hecho estos bloques, está también el estadio, y ya se ve que la ciudad también está creciendo por aquí, ya está el polígono industrial, y fijaros, ya han aparecido estos bloques, cambiando totalmente la tipología de Federico Mayo, y ya, fijaros, ya este es el 90, los años 90 ya está prácticamente todo esto completado. Falta este nuevo barrio que se hará después. Pero ya veis que ya se están preparando las lagunas. Entonces ahora vamos a bajar por aquí para, en un momento dado, seguir la vía del tren. ¿Veis? Esta es la plaza. Esto era de agradecer, este conjunto en que busca respetar la tipología de vivienda, aunque son pisos. Y aquí empieza Blas Infante. Pero muy pronto nos vamos a desviar. ¿Veis? Es una avenida muy bonita de escala. Y aquí estamos sobre la vía del ferrocarril que se marcha por allí. Vamos a seguirla y luego volvemos a Blas Infante. Fijaros, es un trazado muy bonito. Siempre los ferrocarriles tenían trazados muy suaves y marca, pues un poco es la sucesora de Torresoto, de la ronda de Torresoto, de la ronda de San Telmo. Fijaros que es como un poco la sucesora de esa. Y luego ya la sucesora sería Blas Infante y luego Puerta del Sur. Pues vamos a seguir este recorrido. Mirad qué bonito este trazado a media ladera y qué bonito el barrio, los dos barrios que van apareciendo a cada lado. ¿Veis? Esta es la tipología que tenía que haberse seguido en todos estos barrios. Aquí, curiosamente, parece que aparecen ya unos bloques que tratan de recordar bloques. Y fijaros qué pena. En este punto un poco crítico, no sé, aquí el ferrocarril si tuvo que cortar la colina, ya se ve que aquí había una colina, pues se ha planteado unos bloques de pisos. Una pena, porque todo el barrio era de adosadas. Este es un punto que está sin resolver, ya veis que todo esto podía ser se ve que es un punto un poco crítico. No sé si aquí se excavó, si el ferrocarril subía un poco más esta loma. Pasamos ya esa loma y empezamos a bajar hacia una vaguada. ¿Recordáis cuando veíamos el plano antiguo que había muchos arroyos que bajaban hacia las playas de San Telmo? Pues estamos bajando hacia esos arroyos desde estas colinas. Aquí veis que aparecen bloques de pisos a cada lado, que yo creo que no compensa. Para tener dos plantas caben las mismas viviendas en adosadas y son muchísimo mejores. ¿Veis? Aquí hemos pasado esta vaguada y volvemos a subir. Es curioso que el ferrocarril hiciera
tantas subidas y bajadas. Y aquí vamos a llegar al final de esta barriada que está hacia el norte, y aquí las posibilidades son enormes. Fijaros que está un poco abandonado todo. Primero Telefónica, pero esto es un cable de Telefónica, esto no es admisible. Y luego, ¿qué está faltando? Primero me pregunto si es necesario este vial, o si todo esto debe ser un parque y que este sea un vial peatonal. Ya se ve que esto no se cuida porque no se usa. Aquí hay una urbanización hecha con mucho cariño, con estos muros de piedra, que marcaron un poco todo ese borde de la vieja ciudad. Y esto hay que recuperarlo. Tiene unas posibilidades enormes. Yo creo que hay que suprimir estas aceras y transformar todo esto en un gran parque de cornisa. Porque fijaros, es un territorio que está como desdibujado y hay dotaciones muy interesantes allí, hay límites muy claros. Aquí empieza el barrio de Federico Mayo, fijaros. Esto tiene unas posibilidades enormes porque ahí aparece ya el Jerez Alto. Si suprimimos este vial, aquí tenemos un parque fantástico. ¿Veis? Aquí hay una vaguadita con unas pocas viviendas. Se ve que aquí se ha rellenado mucho para hacer los viales y es una pena porque aquí tenemos las posibilidades de que el parque continúe en todo lo que era el trazado del ferrocarril. Fijaros, todo está. Fijaros que aquí se ha interrumpido y realmente el trazado del ferrocarril seguía por ahí. Es decir, todo esto puede ser un gran parque que separe la ciudad vieja de Federico Mayo. Aquí probablemente falta alguna dotación, tenemos el centro de salud. Todo está perfecto para crear un borde verde para la ciudad. Si seguimos por Blas Infante, veis ahí aparecen de repente algunos pequeños bloques de pisos de 3 alturas. Es una avenida que estaba marcada por la vieja carretera nacional que iba hacia Cádiz, desde la carretera Chipiona-Sanlúcar, que optó por este trazado. Y este trazado se adaptó luego el barrio Federico Mayo. Ahí aparece la entrada a la ciudad deportiva, que es una pieza muy valiosa, que está un poquito olvidada, pero que es una pieza que viene muy bien en este barrio. También el arbolado es muy bonito. ¿Veis? Aquí aparece ese conjunto que ha sido muy variado, porque hay viviendas en 2 alturas, viviendas en baja, algunas se han apropiado del espacio delantero, otras no. Creo que necesitaría un plan especial porque es un barrio fantástico. Veis que Federico Mayo era un ingeniero pamplonés que fue realmente el inventor casi de la vivienda de protección oficial. Era un hombre genial que se preocupó muchísimo por las clases populares para que todas tuvieran su vivienda, sus escuelas. Bueno, un hombre genial. Fijaros, aquí empieza ya Blas, todo el barrio este, que tiene un trazado muy bonito. Fijaros que tiene un trazado que va adaptándose a la ladera sin ningún problema, que tiene aquí una plaza, pero que la plaza principal estaba con la escuela y el mercado. Y aquí además aparece la zona deportiva. Esta es la plaza de la iglesia, enfrente casi a lo que era el estadio. Muy bonita, ya veis, iglesia un poco posterior, de los años 60. Y vemos cómo es un trazado muy generoso, muy amplio. Aquí vemos enfrente el albergue y cómo el barrio va llegando. Y todas las calles, fijaros la amplitud y luego la posibilidad que tienen, como han hecho algunas, de apropiarse del espacio delantero. Ahora lo vamos a ver mejor. Seguimos, aquí aparecen estos bloques que yo creo que fue una pena porque hubiera sido mejor que haber hecho adosadas, aunque estos bloques tienen más densidad, pero es ese urbanismo europeo en que se van tapando unos bloques a otros, una pena, con vivienda en planta baja. También aquí habría que darles, estos bloques tienen muy distintas soluciones. Uno, darles a la vivienda de planta baja, darles el jardín delantero, sin ninguna duda. Otra, permitir que amplíen, crear unos pórticos que permitan crear unas terrazas que permitan ampliar las viviendas. Ya sé que es complicado, pero es querer hacerlo. Bueno, aquí tenemos todo el barrio. Fijaros qué trazado tan bonito. ¿Veis? Tiene como un eje central, tiene la zona de la escuela y el mercado. Y luego aquí estaba preparado, no sé, estaría pensado para un gran parque. La pena es que no se ha completado. Esa es la pena. Pero bueno, vamos a verlo. Fijaros, ¿veis? Hay casas que han ocupado el espacio de delante. Quizá habría que buscar en un plan lograr que las que han construido
construcción pues se libere, que esto quede, si se quiere, como jardín de la casa. Aquí, como veis, tiene 2 alturas. Aquí veis que también por ejemplo, pues ha construido mucho más. Bueno, se trataría de lograr que, de cierta manera, se unificase el barrio. No sé si interesa también ajardinarlo un poco más para que tenga un carácter más bonito. También las farolas no son muy adecuadas, son demasiado altas. Este es un barrio que puede ser un barrio fantástico. Tiene las proporciones perfectas en lo que es urbanismo. Aquí tenemos ya las calles curvas, veis, van llegando los laterales de las casas y aquí va llegando a la zona de las escuelas y del mercado. Bueno, ya veis que son viviendas que pueden ser muy buenas. Aquí, por ejemplo, pues habría que retirarle, es decir, dejar que ha ocupado, de acuerdo, ha ocupado la parte de delante, pero ya no esta ocupación construida. Y aquí vemos cómo algunos han avanzado, otros no. Pues yo creo que todos tienen el derecho de avanzar y todos, incluso se podría plantear, veis, algunos han subido, pues que a lo mejor se les permita, ahora lo vamos a ver, subir un piso, no en toda la altura, para no crear murallones, pero crear aquí un espacio para 2 habitaciones. Bueno, ya veis que el trazado es muy bonito. Está faltando, como veis, una urbanización común, un criterio común. Ya sé que es mucho trabajo, sería un plan especial para este barrio. Fijaros que la parcela es muy grande. Aquí tenemos 2 viviendas y tenían mucho fondo. En ese fondo ya se ve que como la vivienda era pequeña, todas han ido ampliando, algunas se han comido todo el espacio hacia el fondo. Habría que intentar recuperar estos huertos o jardines, permitiéndoles subir parte de ese piso y tener una terraza arriba. Igualmente, habría que ver si se permite que todas ocupen esta parte delantera, que yo creo que no habría ningún problema, pero que todas puedan hacerlo, igual que aquí, para que ganen, por así decir, si es que quieren, ganen un espacio delante y recuperen un poco estos antiguos patios. Ya veis que quedan muy pocas viviendas, quizá esta es la única que ha mantenido las proporciones originales del barrio. También se podría premiar con los impuestos, anulando las contribuciones a todas aquellas que respeten la tipología original o que la vayan intentando lograr. Pero yo creo que es un barrio muy bonito, que puede ser un barrio muy bonito. Luego veremos un barrio más allá de las lagunas que casi es exactamente igual a este, en proporción, y veréis qué diferencia. Bueno, aquí teníamos esta zona que está un poco apagada y que yo creo que habría que mejorar. Bueno, aquí veis cómo estos no han avanzado, no se han comido la acera. Y aquí tenemos esta zona y yo creo que habría que dinamizar este mercado. Y la escuela, que es una escuela fantástica. Son edificios muy bonitos. Y esto es lo que tenemos enfrente, pero está faltando pues un ajardinamiento común, unas farolas más bonitas. Bueno, está faltando cariño. Es un barrio que se merece mucho más cariño porque puede ser un barrio fantástico. Ya veis, aquí tenemos muchas posibilidades para crear un gran jardín o comercio. Y la pena es que aquí teníamos muchas ocasiones, sin embargo, se construyeron estos bloques, pues que es una pena porque rompieron toda la escala del barrio. Veis, aquí vamos llegando a ese final. Ahí tenemos ese final tan bonito. No sé si este barrio pensaba tener aquí un parque. Yo creo que probablemente. Sin embargo, han aparecido estas piezas, yo creo que muy equivocadas. Ya lo veis. Con vivienda en planta baja, una pena. Y esta otra también pieza grande que ha tratado de, por lo menos tiene muy buenas intenciones de generar un gran jardín central y eso se agradece. Y aquí llegamos a esa plaza, ya veis también una gasolinera, como habíamos visto enfrente, la iglesia evangelista y este eje que lo veremos en la lección siguiente. Bueno, aquí veis cómo esta es una pieza, una pena, porque esta era una ocasión que se ha perdido. Y ahora vamos a ver este otro barrio, por acabar ya, este barrio al otro lado de las lagunas. Hemos dicho que nos parece un error que Jerez haya saltado este arroyo con su cañada, porque era un límite muy bonito. Pero bueno,
se ha optado por saltar a esta colina con el club de golf y se ha creado una ciudad que, claro, es una ciudad que no tiene escuelas, no tiene dotaciones. Bueno, ese es el problema de todas estas urbanizaciones. Aquí veis lo bueno que tiene esas lagunas, no sé qué opinarán los vecinos, no sé si aportarán frescor o aportarán mosquitos, pero me extraña que no esté ya llena de vegetación este mundo de las lagunas. Yo creo que la idea es muy bonita, recuperar antiguas lagunas, dar valor al arroyo, refrescar el ambiente, pero por ejemplo me pregunto, ¿es necesario este vial tan grande? ¿No podría ser todo esto formar parte del parque fluvial de la laguna? Bueno, aquí tenemos estas vivienditas, y fijaros que son viviendas de 7 metros de anchura. Si vemos las viviendas de Federico Mayo son muy parecidas. Lo que pasa es que estas, pues bueno, ya veis que está unificado la valla, está unificado los materiales, es decir, que son nuevas y tenían edificabilidad suficiente. Eso en Federico Mayo eran muy pequeñas. Pero veis, se podría permitir perfectamente que en Federico Mayo subieran respetando una determinada tipología. Bueno, pues estas viviendas, fijaros qué bonitas son. Esto es la vista desde arriba, porque han creado un jardín común, con una piscina común. Esto es fantástico. Esto es la ciudad ideal, por supuesto. Y son viviendas que no son muy grandes. Son viviendas de 6-7 metros de anchura. Estas fotos las he tomado del Idealista. Fijaros que, bueno, este es un esquema muy bonito en que todas las viviendas dan a un espacio común y cada vivienda ya veis que tiene un espacio por delante y otro por detrás. Esto mismo pasa en muchas de Federico Mayo. Luego, además, fijaros, bueno, tiene esquemas muy bonitos de crear espacios comunes, tiene además un gran parque central, es quizá la zona más mejor de esta urbanización. Aquí tenemos otra tipología y enfrente a la laguna. Parece fantástico. Aquí subimos a un punto un poco delicado porque ya la topografía sube, lo cual es complicado. Y luego, como veis, se ha aumentado la densidad, aparentemente, o bien los arquitectos lo han resuelto de otra manera, pero da la impresión que aquí la densidad es excesiva. Ya veis que no han podido crear un espacio común y que hay viviendas que dan a la calle y dan otra calle interior, es decir, no es como estas que dan siempre, todas dan a un espacio ajardinado común. Lo mismo pasa aquí, ya veis que aquí no se ha intentado hacer eso, no sé si es porque el arquitecto no ha querido o porque tenía más densidad. Da la impresión que hay mucha más densidad en esta zona y eso habría sido un error. Que la vivienda puede estar bien, fijaros el borde de esta ciudad hacia las sierras, las montañas. Aquí tenemos la otra tipología, que es menos, como veis, es menos atractiva que cuando dan todas un espacio común. Aquí tenemos el club de golf, fantástico, ya lo veis. Pensaba que era una construcción antigua, pues una construcción nueva. Fijaros qué impresionante, es como un palacio, ¿no? Yo no sé jugar al golf, no sé, me parece un poco tontería los clubes de golf, pero es verdad que es el nuevo tipo de este tipo de urbanizaciones. Incluso quizá estén pensando en rodear todo de urbanizaciones en torno al golf. En la Edad Media la ciudad se hacía en torno a la iglesia. Ahora lo hacemos en torno al golf. Ya veis cómo hemos descendido. Y claro, no tiene ninguna dotación. Claro, aparece un colegio privado, el British. Entonces, bueno, ya quería acabar mostrándoos cómo era este barrio. Fijaros, el azul claro indica viviendas unifamiliares adosadas. Fijaros que había muchísimos, tanto en lo que descendía de la ciudad antigua, como en Federico Mayo, como en antiguas barriadas que había aquí, como en nuevas actuaciones. Luego los bloques aparecen en amarillo. Ya veis que se mezcla mucho el criterio. No sabemos cuál fue el criterio original. Por ejemplo, aquí, en vez de seguir con adosadas al lado, aparecen los bloques. Si uno viese lo que ocupan estos bloques, el número de viviendas que han logrado, se daría cuenta que no está tan lejos de esto. Es decir, que muchas de estas podían haber sido realmente adosadas. Otra cosa es que quisiéramos crear una ciudad más densa. Ahora fijaros, en torno al estadio, los puntos de vida son sin duda el Carrefour, el Linz, el Mercadona, es un núcleo de vida. Aquí tenemos el Día y luego tenemos esta zona deportiva, el otro pequeño mercado, pero veis, está faltando
algún elemento de vida, de comercio, que unificase, probablemente aquí, que unificase todo el barrio. Porque es una pena que esto está en el extremo, no está en el corazón del barrio. Y luego fijaros las zonas verdes. Tenemos zonas verdes que se crearon como transición para resolver este choque entre dos urbanismos. Y aquí tenemos esta zona de aparcamiento que yo creo que tiene que pasar a ser una zona de piscinas para toda esta zona de Federico Mayo, porque estos tienen ya sus piscinas, y muchos de estos bloques también, pero esta zona no. Entonces yo creo que aquí se echaría en falta ampliar la zona deportiva como una gran zona verde de piscinas para toda esta zona. Y luego, bueno, la duda, ¿qué hacemos con estas zonas de bloques? Que yo creo que en un futuro, a la larga, habría que ir sustituyendo por piezas de adosadas, porque realmente caben perfectamente y recuperarían la unidad del barrio. Aquí es más difícil porque la densidad es mayor, pero ya veis que es un barrio que tiene muchas condiciones buenas. Tiene esta enorme, que puede ser un enorme corredor verde a escala de todo Jerez, con este corredor y este corazón verde central. Y bueno, tenemos también estas zonas en mitad del barrio, ¿no? Pero fijaros que tenemos dotaciones, solo está faltando, como veis, algo importante aquí. Y muchas gracias.